Está con nosotros esta noche el congresista Juan Carlos Seguren, a quien vamos a entrevistar sobre el presupuesto propuesto por el Ejecutivo para el año 2015, pero no solo sobre eso. Flaco, bienvenido. ¿Qué tal, Ceci? Gracias por la invitación. Saludos a todos los amigos de Willis. Por venir. Has dicho que te parece altamente centralista el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo para el próximo año. ¿Por qué? Sí, hay un sesgo que no es exclusivo de este año, sino se viene acentuando año a año. Porcentajes, ¿no? Para que no especulemos, el 2013 el 67% del presupuesto lo administraba, lo controlaba, lo decidía y lo dirigía el gobierno central. Ese porcentaje de 67, el 2014 saltó a 70 y el 2015 ha vuelto a saltar a 73. Entonces, en la medida que crece el porcentaje de la torta en administración del gobierno nacional, obviamente va en desmedro del porcentaje de los gobiernos locales y regionales. Y esto se expresa tanto en gasto como en inversiones. Hoy el que más va a invertir y al que las regiones tienen que mirarle la cara, tocarle la puerta, pedirle por favor que invierta en su región, son los municipios y los gobiernos regionales, quienes, a modo de referencia, más allá del gasto, en lo que es inversión específicamente, es lo que yo señalo, el gobierno nacional está en la época de las vacas gordas, los gobiernos regionales en las vacas flacas y los gobiernos municipales en las vacas escuálidas. ¿Por qué? El gobierno nacional, su presupuesto ha crecido 15.6% para inversión, para obras. Los gobiernos regionales han disminuido menos 4.5%. Y los gobiernos locales han disminuido 16.6%. ¿Por qué ocurre esto? Entonces, hay, en principio, por una vocación de recentralizar los recursos por parte del Poder Ejecutivo, en decisión política. Pero tampoco podemos negar que la experiencia lo que refiere es que hay una corrupción tremenda y sobre todo una anarquía cada vez más creciente en las regiones. Pero si tú tienes un diagnóstico de problemática, caos, anarquía, corrupción, tienes que buscar una respuesta efectiva para la problemática. Si es corrupción, ¿qué necesito? Fortalecer el Ministerio Público, Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control, etcétera. Pero no se trata de ir contra la propia Constitución, el Acuerdo Nacional, que señalan que la descentralización es un proceso permanente e irreversible. Y acá estamos teniendo una reversión contraria a la Constitución y al Acuerdo Nacional, que además no se justifica desde el punto de vista de la eficiencia. Porque, ¿qué sucede? ¿Cómo va la ejecución presupuestaria? El gobierno nacional, al primer semestre, había ejecutado el 22.9% de su presupuesto. Los gobiernos regionales el 43%, o sea, casi el doble. Y los gobiernos locales el 36%. Es decir, el nivel de gobierno más eficiente, más ineficiente, más lento, más burocrático, el que tiene más problemas para ejecutar sus presupuestos, es el central, y sin embargo tiene una apetencia, un hambre, ¿no?, por controlar los recursos. Esas son las evidencias. Evidencias son números fríos, ¿no?, que no da espacio para interpretación ni discusión de por medio, ¿no? Esas son las cifras. Ahora, el despacho presidencial se ha aumentado el presupuesto en un 19,3%. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Hay tres. El presupuesto en general ha pasado a 130.000 millones, lo cual implica un crecimiento de 9.8%. Tema que es importante, interesante, positivo. Dentro de ese promedio hay tres sectores que tienen un crecimiento especial, más allá del promedio de ese 9.6. El primero es el sector educación, tema que nos parece estupendo, perfecto, saludable, y felicitamos al gobierno. Enhorabuena, está creciendo 22.7%. El presupuesto del sector salud, igual, está creciendo 22.5%.
Son los dos presupuestos que más crecen. Pero el tercero en crecimiento es el despacho de la pareja presidencial, que crece 19.5%. Entonces nosotros podemos entender en educación, necesitamos aumentar a maestros, necesitamos infraestructura, necesitamos equipamiento. En salud, ni qué decir, necesitamos más hospitales, más postas, más equipamiento, mejorar remuneraciones y contratar más médicos y especialistas. Pero la pregunta es, ¿qué más necesita el despacho presidencial? ¿Qué ha pasado de un año al otro? ¿Van a comer más? ¿Van a viajar más? ¿Van a tener más recepciones? ¿Van a entrar en campaña? La señora Nadine viajará un poquito más, habrán contratado más gente. 19,3% más, es un Entonces, más. No es que la cifra sea relevante dentro de los 130 millones, porque el monto, estamos hablando de... Son 6,5 millones. De incremento. De incremento. Ahora, lo que dice hoy día en un comunicado, la presidencia rápidamente del Consejo de Ministros, han sacado un comunicado. Es que ahora tienen que pagar los gastos de la Casa Militar, que antes eran pagados por los ministerios, que jefatura precisamente a los actores de la Casa Militar, policías militares, y que como ahora lo van a pagar ellos mismos, ¿no es cierto? Entonces ha tenido que subir el presupuesto. ¿Te parece razonable? ¿Por qué se cambiaría el pago, la forma de pago, si ellos siguen siendo militares y policías asignados a? Bueno, en primer lugar habría que señalar que la cifra que hemos dado la están reconociendo, ¿no? El gobierno ha dicho, sí, efectivamente está subiendo casi 20% el presupuesto. Y han pretendido justificar señalando que pretenden el próximo año asumir algunos gastos que anteriormente, hasta este año, estaban en la partida del Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. Tema que me parece pésimo argumento y pésima respuesta. En el supuesto que sea cierto, no solo sean palabras y frases o justificaciones, sería incorrecto. Porque hay que tener muy claro, ya nos pasó en la historia del Perú, cuando se mezclan y se cruzan presupuestos se pierde control. Exacto. Lo que es interior debe ser asumido por el Ministerio del Interior. Lo que gastan, consumen, se les paga a la Policía Nacional, tiene que estar en su presupuesto. E igualmente, lo que consumen, gasten, paguen en el Ministerio de Defensa, tiene que estar en su presupuesto. De lo contrario, comenzamos a hacer una ensalada rusa que después se pierde el seguimiento y se pierde el control. Es muy peligroso, ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya lo vivimos en la época de Montesinos. Recuerda que se financiaba desde otros ministerios a el pliego luego los encargados terminan en la cárcel. También los propios ministros deberían recapacitar. De ser cierto lo que han afirmado, deberían corregirlo o deberíamos corregirlo en el debate. Ustedes deberían corregirlo en el debate de la Comisión de Presupuesto, porque además distorsiona. ¿No es cierto? Los policías y los militares asignados a Palacio de Gobierno no pueden ser los privilegiados que van a recibir sueldos distintos, ¿no es cierto?, desde el despacho presidencial. Así es, porque son destacados, siguen perteneciendo a su institución. Por supuesto, y no solo eso, sino que no hay ningún favoritismo. Hay roles que se cumplen y razones por las que se vas formando y alentando una casta que, como tiene beneficios, ya no termina siendo rotativa, si no se pretende enquistar, entonces tienes un presidente con su guardia de honor, ¿no? No, claro, y eso hizo Montesinos con su guardia pretoriana. Y eso ya fue bastante ya lo hemos visto, peligroso y mucha corrupción. Y tenemos que aprender Hubo muchísima corrupción del pasado, ¿no? Pero, ¿en qué momento estamos de la discusión? ¿Esto se puede corregir? Estamos al inicio, plenamente al inicio. El día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, se presenta la señora Jara, como en su calidad de premier, con el ministro de Economía. Y presentan 3 leyes en realidad. Una es la ley de presupuesto, la segunda es la ley de endeudamiento público y la tercera es la ley de equilibrio financiero. Que son las 3 normas, los 3 pilares que van a regir el financiamiento del aparato estatal para el próximo año. Una vez presentado en el Congreso y dándose un debate preliminar, pasa la discusión a la Comisión de Presupuesto, que durante varios meses hasta finales de noviembre tiene que debatir, aprobar en la comisión y de ahí regresa al Pleno para ya el debate final y la aprobación final. ¿Qué tipos de actividades que realiza Nadine Heredia se pagan con el presupuesto del despacho presidencial?
Es difícil afirmarlo, podemos presumirlo con cargo a cometer algún tipo de error. La pareja del presidente, la esposa del presidente, que no ha sido electa por nadie, uno. Dos, que no es funcionaria pública. No tiene responsabilidades. No tiene responsabilidades de Estado, no tiene responsabilidades de gobierno, no tiene un pliego presupuestal. En consecuencia, no tiene por qué tener asesores, no tendría por qué viajar con asesores, camarógrafos, peinadora, maquilladora, etcétera, etcétera. Y esos asesores ganan más que un médico, y por supuesto mucho más de lejos, que un profesor. Así es, muy de lejos, estamos hablando... Más que un general. Los niveles de asesoría pueden superar largamente los 20.000 soles mensuales. Sí, ¿no? Eso es algo que nadie está fiscalizando, ¿no? Sí. El Congreso tendría que fiscalizar. Y además de ello puede haber gastos del avión presidencial, gastos de helicópteros para el traslado al interior de determinada región, hoteles, cenas, etcétera, etcétera. O sea, puede ser una caja de sastres, pero este tema no está transparentado, lamentablemente. Quien tuvo una decisión en este análisis que estamos haciendo del despacho presidencial correcta en su momento fue Toledo, porque su esposa también tenía un dinamismo, tenía un protagonismo, quería ser una actora política importante. En ese escenario, ¿qué se le dijo? Muy bien, cree usted el despacho de la primera dama como pliego presupuestario, donde se le asigna una partida, se puede fiscalizar, se puede controlar, puede intervenir la Contraloría General de la República, como cualquier pliego presupuestario de cualquier entidad del Estado. Eso es lo correcto cuando se quiere tener un protagonismo, o un dinamismo, una participación desde el punto de vista de la estructura formal del Estado. Todo lo que es informal, todo lo que es oscuro, todo lo que no es evidente, da espacio para suspicacias. Sí, tremendo. Y la verdad es que ya no estamos para suspicacias. Sí. Ya tuvimos suficiente de suspicacias. Deberíamos estar en relación a ese gobierno conyugal, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con el gasto interno? ¿Qué pasa con la deuda agraria, los bonistas de la reforma agraria, con los fonavistas? ¿Qué está pasando? Ahí es interesante. No necesariamente es malo lo que te voy a decir, pero el gasto corriente, o sea, el gasto, sueldos, viáticos, combustibles, teléfonos, alquileres, etcétera, el gasto está creciendo más que los recursos para inversión, para obras. Entonces tenemos que el gasto corriente va a crecer el 2015 11.7%. Y el gasto de capital, recursos para inversiones, 5.8%. El ideal, en un escenario ideal, y que lo hemos tenido en los años anteriores, es que la inversión crecía más. Ahora es a la inversa. Tiene su explicación. Lo que es educación, lo que es salud y lo que es seguridad, tienen pues un alto componente de gasto, ¿no? Estamos hablando más médicos, más servicios, más recurso humano de por medio que equipos, ¿no? Entonces, tiene su explicación, pero esto hay que monitorearlo, porque si el gasto corriente, que además se torna permanente, ejemplo, remuneraciones, si la economía decrece el próximo año, comenzamos a entrar a un escenario de déficit fiscal que es peligroso. Ya para el 2015, después de muchos años, hemos entrado a un tema de déficit fiscal. O sea, vamos a gastar más de los recursos que se reciben. Vamos a generar un déficit fiscal de 0.4, que es razonable, no es nada exagerado, no es para morirse de miedo hoy, pero sí es otra variable que tenemos que monitorear en el tiempo. Y todo esto además en algunas variables macroeconómicas. O sea, ¿cómo sustento yo, cómo se arma un presupuesto?
La primera pregunta que se hace el Estado, el MEF, es ¿cuánto creo o presumo que vamos a crecer en el año? Entonces, si decimos vamos a crecer 6%, mis ingresos tributarios más o menos van a crecer 6% y en consecuencia puedo gastar más o menos 6% más. Entonces, mi presupuesto sube 6%. Y el estimado de crecimiento del próximo año es 6%, ¿no? Que es el mismo estimado que tuvo el gobierno en la ley de presupuesto para este año. ¿Cómo va a terminar ese estimado del MEF? Muy mal, porque dijo que iba a crecer 6 y vamos a crecer 3, entre 3 y 4. Entonces, ahí ha habido una patinada gruesa que nadie se lo dice con claridad al gobierno, porque cuando profesionales de primer nivel que se supone en el MEF hacen estimados, tú puedes entender un más menos 5%, un más menos 10%, pero acá estamos en un más menos 50%, de 6 a 3. Entonces hubo muy mal cálculo. Esperemos que podamos crecer 6% el 2015, pero estas patinadas, estos errores gruesos del gobierno le restan credibilidad. Entonces hoy nos preguntamos, ¿realmente creceremos 6% el próximo año? No, ya tenemos claro. No, y nos los preguntamos. Ya se va generando dudas. Por el momento nos estamos preguntando por cuánto vamos a crecer este año. Porque se debilita la credibilidad. Si tú ves a un equipo técnico que acierta, ¿no?, en sus proyecciones, te genera confianza. Entonces el sector empresarial dice, oye, el MEF dice que vamos a crecer 6, oye, apostemos, invertamos, ¿no? Porque se viene un año de recuperación. Pero si revisas los antecedentes y dices, oye, pero si andan patinando un error del 50% del estimado de crecimiento, oye, mejor vamos con calma, esperemos el primer trimestre a ver cómo arrancamos el próximo año y dependiendo de eso vemos si nos animamos, ¿no? Entonces se retrasan, que ese es el gran problema del país hoy, que es ante la falta de confianza, ante la falta de credibilidad, se ha retraído notablemente la inversión privada, que hemos tenido años de crecimiento de la inversión privada de 2 dígitos. Hemos llegado a crecer 22%, 20%, 17%, y el crecimiento este año de la inversión privada es cero crecimiento de la inversión privada, que es el principal factor por el cual hemos entrado pues en una época de enfriamiento fuerte de la economía. Ahora, Flaco, al margen de estas críticas que son muy pertinentes, ¿qué de positivo después de lo de salud y de lo de la educación le ves al presupuesto? ¿Qué hay de positivo en el presupuesto? En general, venimos con un manejo presupuestario en términos generales positivo, y este no es un presupuesto descabellado, o sea, se está manteniendo, llamémosle, líneas importantes. Por ejemplo, los ejes de inversión son importantes, ¿no? No se ha perdido el eje, que es primero agua potable, electrificación, carreteras y caminos rurales, infraestructura de educación, infraestructura de salud. Se ha incorporado ya desde el año pasado recursos importantes para el tema de represamientos, que es clave. El Perú es el 8º país en el mundo con recurso hídrico, que lo desperdiciamos, ¿no? Entonces sí es muy importante incorporar esa política de inversión en represamientos, y se está manteniendo ello. ¿Qué cosa sí, diría, estamos fallando? En los gastos que vamos a tener como país, un rubro importante es el servicio de la deuda, que es 9.6% de todo el presupuesto, casi el 10% se va a servicio de la deuda. Entonces la pregunta es, ¿está bien que paguemos puntualmente, disciplinadamente, la deuda externa al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la CAF, a los organismos multilaterales? Sí, está muy bien que lo hagamos. ¿Deberíamos hacer lo mismo con la deuda interna? Por supuesto. Por supuesto. Y en eso estamos fallando. En este año se presupuestó... Hay un desprecio, ¿no? Hay un desprecio, y sobre todo porque es gente que no tiene quien lo represente, claro, porque es gente que no tiene voz, porque son en su mayoría viejitos, ¿no? Y como no tienen capacidad de presión, el gobierno no les hace caso. Pese a que hay sentencias,
del Tribunal Constitucional, hay ley, hay promesas del presidente desde su época de campaña y repetidas sistemáticamente. Este año se tenía que haber pagado más o menos el 80% con recursos presupuestales que existen, las sentencias a los viejitos por concepto de devengados, entre otros. Y hasta el día de hoy no se paga. Se va a acabar el año y teniendo recursos no se pagan estas deudas que tienen sentencias. Para el próximo año, para este año ya se anunció, se volvió a patear el tema para el 2015, lo que son los recursos o la deuda del FONAVI, que también es gente viejita que da la sensación que el presidente Ollantumala, mientras más dilato, se van muriendo en el camino y en consecuencia tengo menos gente a quien pagar. No, eso es inaceptable. Entonces, teniendo recursos, no te digo que se cancele el 100% de la deuda de FONAVI, pero sí que se programe en 3, 4, 5 años y se cumpla. Y que en esa programación, con un criterio etario, en función edad, primero cancelo pues a los que tienen más de 70, segundo año más de 60, tercer año más de 50, en 5 años, comenzando con los más viejitos que ya están perdiendo la fe, la expectativa, la salud, y sabemos que en el Perú el 80% casi no tiene una pensión de jubilación. O sea, es un grupo vulnerable económicamente y obviamente por la naturaleza de su edad en su salud. Entonces es inhumano no generarles expectativas, después defraudarlos. Es inaceptable. Realmente es bien duro. Sí. Ahora, Flaco, dejando el presupuesto, vamos al tema de la Comisión de Justicia. Tú presides la Comisión de Justicia, pero tu vicepresidente es Heriberto Benítez. ¿Cómo es eso posible? El congresista Benítez es un congresista que está siendo sindicado por fiscales como el brazo capital o en la capital de Álvarez, el procesado delincuente presidente de la región Ancash. Además, han mostrado en Panorama el domingo un video donde se lo ve en los aniversarios, festejando las fiestas del otro prófugo, que es Orellana, y además en compañía de Benedicto Jiménez. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser vicepresidente de la Comisión de Justicia ese señor? Te entiendo claramente la preocupación. Lo que sucede, y también con absoluta claridad, es que los cargos de la Comisión de Justicia, como de las otras 24 comisiones, las personas a los cargos los designa las bancadas. Consecuencia, yo he sido designado para presidir la Comisión de Justicia. ¿Por tu bancada? Por mi bancada. Y la bancada de Solidaridad Nacional de Flor Castañeda ha designado a Heriberto Benítez en el cargo de vicepresidente. ¿Pero no es que ya no pertenece a esa bancada? Pese a no pertenecer, ha sido designado. Ha sido designado por Solidaridad Nacional. Pero eso es algo que no puede seguir ocurriendo. No debería. Es una agresión a la opinión pública. No debería porque, yo no sé, no soy juez ni fiscal para juzgar a Heriberto Benítez. No, yo creo que hay momentos en los que uno tiene que dejar de lavarse las manos. Pero cuando hay presunciones, cuando ya estás inmerso, hay evidencias, hay videos, presunciones. Entonces, yo creo que lo lógico es dar un paso al costado, pero si la persona no quiere darla, la agrupación política, quien es la políticamente responsable de sus decisiones, debería ser mucho más cauto, ¿no? Por respeto además, a la ciudadanía, para evitar conflicto de intereses. Claro, Castañeda es el responsable de que Heriberto Benítez esté en el Congreso. Él lo ha llevado en su lista. Así es. Por lo menos tendría que tener el decoro de mantenerlo al margen. Lo ha llevado, hasta que lo ha llevado en su lista y lo ha puesto de vicepresidente de la Comisión de Justicia, porque son decisiones partidarias de las bancadas. Es un escándalo realmente. Es un escándalo. ¿Y tú vas a votar a favor del que le levanten la inmunidad parlamentaria a este señor, igual que a Crisólogo? Yo te diría son decisiones políticas y de bancada en su momento, pero a título personal, y yo creo que mi bancada en su momento, obviamente después de escuchar los argumentos, votaríamos a favor del levantamiento de inmunidad. Y creo que debería ser un proceso mucho más rápido, porque finalmente el levantamiento de inmunidad parlamentaria no te hace culpable ni inocente.
sin lo que es facilita Claro. a la Administración de Justicia poder investigar, procesar para llegar a una conclusión si es culpable o es inocente. Y el Congreso debería facilitar todos los mecanismos tendientes a facilitar la Administración de Justicia. El diario Correo ha publicado el fin de semana un hecho que no ha sido desmentido por nadie, y es que Benítez ha estado haciendo la guardia primero de la vocal superior y luego del vocal supremo, que tienen que decidir en este caso, en su caso. Ha estado haciendo la guardia porque él ha estado en su condición de congresista presionando para que lo reciban. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que el Congreso se entera de esto, lee las denuncias y todo el mundo mira a otro lado? ¿Cómo es que el partido político Solidaridad Nacional, que lo llevó al Parlamento, mira a otro lado? Hay una primera responsabilidad ahí. Hay una segunda en la Comisión de Ética, quien por denuncia o de oficio puede investigar a cualquier parlamentario. Y el tercer elemento que te diría, y para mí es el más importante y el de fondo, la celeridad. Hay casos emblemáticos, hay casos que por su relevancia, importancia y perjuicio al interés público, como es este tema de la mafia orellana, deberían tener celeridad. Pero no vemos celeridad en este caso. Ahí la corrupción está enquistada. Y a modo de ejemplo, tienes la inmensa mayoría de los cabecillas de esta supuesta banda fugados, y nuestro brillante... Fugados es un decir. Fugados, escondidos, y nuestro brillante ministro del Interior, que es tan efectivo, sí, pues, ¿no?, para cazar bolsas de yeso, es cero efectivo en la ubicación a esos personajes. Sí, realmente ya es vergonzoso, ¿no? Ayer hemos visto al ministro Urresti en el Congreso, antes de ayer también, y en efecto... Hoy día también. Hoy día también, va, habla, se supone que es sumamente efectivo, como tú dices, pero al final de cuentas siguen prófugos toda esta camarilla los vinculada a amigos cercanos y o financistas y o publicistas de nuestro presidente Ollanta no aparecen, no los encuentran, no saben dónde están. Los operadores de Montesinos tampoco son sancionados, ¿ah? Déjame decirte. Esto es tremendo. Te agradezco mucho, Flaco, por haber venido esta noche.